Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo, 7 en punto de la noche de este lunes 10 de mayo. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Les recuerdo que también pueden seguir las noticias del 13 a través de las redes sociales de Costa Rica Noticias por Facebook y Twitter en las direcciones que aparecen ahora en la pantalla. Estos son días muy complicados para todos, cargados de muchísima información que ustedes necesitan conocer con precisión para que juntos podamos adaptarnos y protegernos durante esta pandemia. Vayamos a nuestros titulares. Adelante. El gobierno ampliará la restricción vehicular y no cerrará negocios pese al aumento de casos de COVID-19. Sectores productivos celebraron la decisión. El presidente de la Comisión de Emergencias asegura que emitir una alerta roja significaría calificar la situación como desastre nacional y eso sería injusto. El MEP aclaró que pese a la autorización del teletrabajo para profesores, la presencialidad se mantiene. Microsoft impartirá una capacitación a los diputados para hacer de forma virtual las votaciones cuando no se pueda sesionar de forma presencial. La farmacéutica BioNTech asegura que no existe evidencia de que su vacuna contra la COVID-19 necesite modificaciones para ser eficaz contra las otras variantes del virus. La restricción vehicular por placa vuelve a regir para todo el país. Además, se disminuye el aforo para algunos establecimientos que reciben público. Estas son las dos medidas que adoptó el gobierno para enfrentar la ola exponencial de casos de COVID-19 que tiene saturados los hospitales y clínicas de la Caja. Voy ahora con un pase en vivo con el periodista Andrés Ortiz, quien nos tiene el detalle de esta información. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Tal y como usted lo acaba de indicar, esas son las dos medidas que el gobierno de la República dio a conocer el día de hoy. La restricción vehicular por placa se extiende para todo el país y se reducen los aforos de algunos locales comerciales que, recordemos, a partir de hoy nuevamente reabrían sus puertas. Esto luego de la semana en la que estuvieron cerradas por las medidas que también se habían tomado. Estas medidas comienzan a regir una el día de mañana y la otra será precisamente el jueves. Estoy hablando de la restricción vehicular, será a partir del día 11 y el caso de los aforos será a partir del día 13. Veamos la siguiente información. Las nuevas medidas sanitarias establecidas por el gobierno para tratar de disminuir el contagio de COVID-19 fueron anunciadas este lunes. Esas medidas son las siguientes. Se disminuyen los aforos de los establecimientos desde el próximo jueves 13 hasta el 31 de mayo. Actividades académicas y empresariales se reduce de 300 a 150 personas. Salones de eventos sociales se reduce de 75 a 30 personas. Lugares de culto se reducen de 300 a 200 personas dependiendo de la capacidad. Los bares, el aforo deberá ser de 25%. Hoteles de más de 100 habitaciones se reduce al 75%. Parques nacionales se reduce al 50% su aforo. Otros, por ejemplo, gimnasios y restaurantes, se mantiene su aforo al 50%. ¿Cómo yo puedo cumplir la medida de aforo? Llego al restaurante, veo que está muy lleno, sé que no tengo por qué entrar. Pero a veces lo que hacemos es llegar y forzar al dueño del restaurante. Hacerle hacerle un berrinche en la puerta porque no me deja entrar. Nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. No se vale decir, me la juego, pongo el Waze para ver dónde hay operativos, dónde hay un policía de tránsito y no paso por ahí porque hoy es mi día de restricción y yo quiero ir a comprarme una camisa. ¿Me puedo comprar la camisa mañana?
Todos los establecimientos con permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud podrán operar de 5 de la mañana a 9 de la noche. En cuanto a la restricción vehicular, se extiende para todo el país del 11 al 31 de mayo. No pueden circular los vehículos dependiendo del último número de la placa. Lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, sábados 1, 3, 5, 7 y 9. Domingo 2, 4, 6, 8 y 0. Además, el servicio de transporte público como el tren o buses no pueden viajar personas de pie. Para la Cámara de Comercio las medidas son balanceadas y piden a todos los comerciantes acatar dichas medidas sanitarias. En la Cámara de Comercio de Costa Rica nos da tranquilidad que dentro de las medidas anunciadas para los próximos días no se incluyeran cierres de negocios. Son medidas balanceadas. El país ya no aguanta un cierre más. Las familias costarricenses queremos y debemos seguir trabajando para poder sacar este país adelante. Ahora bien, estamos en una situación grave a nivel de pandemia y todos tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad. Hacemos un llamado a los negocios a que sigan acatando los protocolos de salud de manera estricta. Todas las medidas rigen hasta el 31 de mayo. Postergar la entrada en vigor del reglamento de teletrabajo específicamente en los requisitos. Solicitar a las jefaturas de todos los despachos del Poder Judicial enviar a teletrabajo todos los días de la semana a las personas que puedan realizar sus labores de esta manera. Priorizar en esta gestión de vacunación a todas las personas funcionarias que deban diligenciar materia penal por estar en contacto con poblaciones con alta incidencia de contagio como privados de libertad, policías de la fuerza pública y personas usuarias externas a la institución. Priorizar la vacunación también para todas las personas funcionarias que atienden al público. Estas son las medidas que el Sindicato de Trabajadores Judiciales y Trajut le están pidiendo a los magistrados de la Corte Plena debido al incremento de casos de contagio de COVID-19. Esta situación del reglamento, la preocupación por el aumento de los casos en el Poder Judicial y de los cierres en oficinas por desinfección, y también el hecho de que dentro de los grupos prioritarios de vacunación solamente entró la parte policial del OIJ y la parte de cárceles del OIJ. Y tenemos personal que trabajando en tribunales en diferentes materias, penal, agraria, de trabajo, gente que no tiene funciones teletrabajables y tiene que atender público también. El sindicato envió la solicitud este mismo lunes con la intención de que fuera analizada por Corte Plena. Yo imagino que estaban esperando la conferencia de prensa de la 1 de la tarde, porque casi siempre se hace como un cotejo de las medidas que brinda o que da el Poder Ejecutivo con las que se implementan en el Poder Judicial. Entonces yo me imagino que en ese sentido estaban esperando esta conferencia de prensa y que pronto se va a estar viendo esta petición que está haciendo el sindicato. Al cierre de edición aún no se conocía si el Poder Judicial adoptó nuevas medidas o más medidas para hacerle frente a la pandemia en sus servicios. Bien, así son estas las medidas que se tomaron a partir del día de hoy, que más bien se anuncian y que será esta semana que comienzan a regir. Don Ernesto, esta es la información que tenemos. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a Andrés Ortiz. Justamente la reacción no se hizo esperar. Los sindicatos de salud califican como insuficientes el paquete de medidas planteadas hoy por el gobierno para contener los contagios de COVID. Los sindicatos piden al Ejecutivo medidas más fuertes para evitar el crecimiento de víctimas mortales causadas por la pandemia. Los sindicatos de salud externaron su molestia con el gobierno ante las medidas que presentó este lunes para contener los casos de COVID-19 en el país. Los sindicatos se unieron a la solicitud de los gerentes de la Caja Costarricense de Seguro Social, quienes por medio de una carta el fin de semana pidieron que se emitiera alerta roja en territorio nacional ante el colapso de los hospitales. El presidente de la Unión Médica, Edwin Solano, cuestionó que el presidente de la República, Carlos Alvarado, no participara de la conferencia y manifestó la urgencia de medidas más fuertes. UNDECA y el Sindicato Nacional de Enfermería también reaccionaron ante lo anunciado y manifiestan que las medidas quedan cortas ante la crisis que se vive. Resulta inexplicable e inaceptable que ante la situación
que está viviendo el sistema de salud costarricense. Hoy, en la conferencia de prensa no estuviera ni el presidente de la República, ni el ministro de Salud, ni ningún otro representante de la salud del país. No puede ser posible que el presidente de la República y el gobierno hiciera oídos sordos al llamado de auxilio. Esas medidas se quedan muy cortas para resolver esta grave situación, y si a poco sería el anuncio de que van a comprar 2 millones de vacunas, que si hasta esta fecha al país han ingresado muy pocas, consideramos que esos 2 millones de vacunas podrían llevarse muchos meses para venir a resolver la vacunación en este país. Están dejando a la institución sola, a la caja y a sus trabajadores. Sentimos que es una gran presión que tienen en este momento por la parte económica y social. Nosotros desde días atrás venimos diciendo la importancia de que el Ejecutivo en este momento pueda abordar mediante medidas sanitarias todos aquellos factores que están influyendo en el crecimiento exponencial de casos COVID-19 en nuestro país. Por su parte, el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que se emita la alerta y se eviten más muertes. El gremio considera insuficiente las medidas ante el número de casos de COVID-19 en el país. Estamos de acuerdo en que se compre mayor dosis de vacunas. Mientras no se acelere el proceso de vacunación, aumentando los centros como una jornada vespertina, no vamos a lograr la inmunidad del rebaño en la velocidad que se necesita en este momento. Muy de acuerdo en que se disminuya el aforo en los lugares públicos, así como en bares y restaurantes. Lamentamos mucho que no se pongan otras medidas anunciadas por nosotros. El Colegio de Médicos considera esencial agilizar la campaña de vacunación y recalcó que no es suficiente comprar más dosis si no se acelera el proceso de la aplicación. Es inconcebible el principio que el señor Solís, presidente de esta institución, manifiesta. No sé qué es lo que está esperando. ¿Más muertos, señor Solís? Señor presidente Carlos Alvarado, le solicitamos respetuosamente gire las indicaciones necesarias para que evitara en lo posible que más familias costarricenses sigan lamentando las pérdidas por muerte que podríamos haber evitado inyectándole recursos económicos nuevos y agilizando la tramitología a nivel institucional mediante esta declaratoria de emergencia. Según los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social al corte de lunes, al mediodía se registraban 1.249 personas hospitalizadas por COVID-19, 454 se encuentran en cuidados intensivos y de ellos 161 en cuidados críticos. A las 4 de la tarde se registraba un pendiente de 38 personas por trasladar a hospitales. Se trata de 21 severos, 11 críticos, 21 moderados y 4 leves. Precisamente las reacciones obedecen a que el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias descartó hoy emitir una alerta roja ante el colapso de los hospitales y la solicitud que hacen las autoridades de la Caja por la emergencia sanitaria que vive el país. Alexander Solís argumentó que para elevar la alerta roja se debería violentar el ordenamiento jurídico. Escuchemos el argumento. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias afirmó que emitir alerta roja no es viable. Esto después de la solicitud que hizo la Caja Costarricense de Seguro Social. Alexander Solís explicó que lejos de ayudar a Costa Rica, una decisión como esas obligaría jurídicamente a paralizar el territorio nacional y recalcó que el país no podría hacer eso. El jerarca además manifestó que poco contribuiría a la alerta si los ciudadanos no toman con seriedad la situación y respetan los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud. Que jamás puedo negar de que hay una situación crítica en el último eslabón de la cadena, donde las decisiones son de minutos y están relacionadas con salvar vidas. Y por eso hemos atendido el llamado de la Caja Costarricense de Seguro Social, la alerta que nos están planteando, para decirles, si hay que declarar una alerta roja del sistema hospitalario, declaramos la alerta roja del sistema hospitalario y tomamos las acciones.
Si hay que declarar una alerta roja del sistema de salud, necesitamos saber si es el sistema de salud, que también incluye acciones extramuros del hospital. Pero todo ese balance, en este momento están los equipos técnicos discutiéndolo para tomar la acción más rápida que podamos tomar en la situación de crisis en la que estamos. Solís explicó que se han puesto a las disposiciones de la Caja Costarricense de Seguro Social para que un equipo técnico valore las necesidades para atender la emergencia, como la contratación de más personal o bien de camas en el sector privado, y esperan que en un plazo no mayor a 24 horas puedan estar tomando las acciones correspondientes. Yo esperaría que trabajen 24/7 y que mañana mismo podamos empezar a levantar lo que tengamos que levantar. Aquí le pido también la colaboración a todas las instancias del país. Si nosotros mañana, si el equipo de la Caja hoy nos dice, mañana hay que contratar servicios, yo tendré que contratarlos en 24 horas. Pero le pediría a la Contraloría General de la República, le pediría a la Defensoría de los Habitantes y a la Asamblea Legislativa que entendamos la necesidad apremiante de hacerlo. Porque sí sería también complejo salir y contratar servicios adicionales, ampliar capacidades y en 2 meses tener un procedimiento administrativo en la espalda y una acusación en el Ministerio Público porque alguien dijo que favorecimos a alguien. Este lunes el Ministerio de Salud registró 1.500 nuevos casos de COVID-19 para un total de 271.478 en el país. Además se reporta 3.430 personas fallecidas en lo que llevamos de la pandemia. Vamos ahora a hacer nuestra primera pausa comercial, pero al regresar le contamos que el Ministerio de Educación Pública aclaró que pese a la autorización del teletrabajo para profesores, los días de clases a distancia, la presencialidad en las clases se mantiene. Ya venimos de esta breve pausa comercial. Hay un banco que sí es diferente a todos los demás. Es el único banco que durante los últimos 20 años ha dedicado más de 84.900 millones de sus utilidades para impulsar actividades de bienestar social, que se destaca por construir oportunidades para las personas, apoyando el desarrollo de nuestras comunidades. Un banco con productos y servicios accesibles que genera el crecimiento de las MIPYMES, creando oportunidades de trabajo. Nosotros sí somos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. Hola, ¿qué tal? A un año de la llegada del SARS-CoV-2 a Costa Rica y de la pandemia del COVID-19 en Costa Rica, pero en el mundo mucho más, el impacto económico es innegable y sobre todo tiene un rostro muy importante en nuestro país, 500,000 personas sin trabajo a la fecha, porque en algún momento fueron muchas más. Entonces urge reactivar la economía, tomar esas medidas que necesitamos para sacar adelante al país en beneficio de todas y todos los ciudadanos de la República de Costa Rica. De eso vamos a hablar esta semana en Una Mirada. Acompáñanos. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? Sofía. Josefina es tu personaje. Ah, ¿usted me conoce? Sí. ¿De dónde? De vista. ¿Y cuál es su nombre? Sofía. La abuela Sofía, los sábados a las 5 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 19 minutos estamos de regreso en esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Vamos a repasar la cotización de cierre para el dólar. El precio del dólar cerró hoy en la compra en 612 colones con 79 centavos.
El precio del dólar en la venta, 618 colones con 72 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Como hemos visto en distintas notas, hoy los principales gerentes y el pleno de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social le pidieron al Poder Ejecutivo tomar medidas extraordinarias y urgentes para frenar la ola de COVID que tiene saturados los hospitales y clínicas de la Caja. Hoy al mediodía, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias respondió a ese pedido y anunció que la propuesta del gobierno es básicamente ampliar la restricción vehicular y ajustar los aforos en algunas actividades masivas como la academia, iglesias y hoteles con más de 100 habitaciones. ¿Es suficiente este paquete de medidas? ¿Qué se debe hacer para frenar el crecimiento exponencial del virus? Para analizar el tema, invité esta noche al presidente de la Unión Médica Nacional, el doctor Edwin Solano. Buenas noches, doctor Solano. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio y muy buenas noches para todos los que están hoy en su programa de CINAR Costa Rica Noticias. Doctor, como médico y como conocedor de la situación en los hospitales, ¿cuál es su reacción al anuncio que hizo hoy al mediodía el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias? Una gran frustración, una terrible frustración, porque esperábamos que ante una situación, y voy a decir datos que emanan directamente de la Caja y del Ministerio. En los últimos 3 días, 5.992 casos, casi 6.000 casos, 65 muertes en el país, con un sistema de salud que ha sido considerado como de los 5 sistemas de salud más robustos del mundo, totalmente saturado, totalmente sobrepasado por esta pandemia del COVID-19, y que muy probablemente la relajación que se dio en diciembre y la relajación que se permitió en la Semana Santa es la que hoy está repercutiendo en lo que está viviendo el sistema de salud, que ha sido ejemplo para los costarricenses en el mundo. Eso significa que la situación en que está el país, no solo el sistema de salud, es terriblemente grave y preocupante. Nosotros, ante el grito de los colegas médicos, y hago eco del grito de las enfermeras, de los auxiliares de enfermería, de los microbiólogos, de todos los trabajadores de la salud, de los médicos y los trabajadores del Ministerio de Salud, que están hoy gritando y pidiendo que por favor el gobierno de la República se manifieste para resolver esta situación que está viviendo hoy el sistema de salud costarricense. No podemos en este momento tomar decisiones para lo que se tenga que resolver dentro de un mes o dentro de 3 semanas. No hay tiempo en este momento. Las soluciones tienen que ser hoy y tienen que ser planteadas por el gobierno de la República. Hoy fue una frustración terrible ver ahí a 2 profesionales que pueden ser del mayor respeto para nosotros, como el presidente de la Comisión de Emergencias y la ministra de Economía. Nada tienen que ver con la salud de los costarricenses. Por eso hemos dicho que en algún momento hemos creído que son las cámaras las que están definiendo cómo se maneja la salud en este país. Los trabajadores de la salud que tienen más de 14 meses de estar enfrentando esta pandemia, de estar conteniendo esta pandemia, esperaban hoy la respuesta del Poder Ejecutivo en la persona del señor presidente y en la persona del ministro de Salud, que dieran una respuesta que les permitiera a ellos que están ahí sufriendo, cuando tienen que tomar una decisión y decirle a usted, quédese esperando que haya un respirador para poder ponérselo,
quédese esperando ahí en una camilla, cuando hay camilla, para poder internarlo y para poder ingresarlo a un servicio hospitalario. No es posible que hoy, sabiendo que ya las autoridades de la Caja con mucha claridad habían planteado que se declarara una alerta roja, porque voy a leer lo que dice, lo que la comunicación donde dice cuándo se establece una alerta roja. Doctor Solano, le quería, justamente para puntualizar, lo que le quería preguntar es concretamente qué significa la alerta roja, porque el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias alega, argumenta que tiene problemas, tendría problemas legales. ¿Qué medidas concretas implica una alerta roja y por qué esa alerta roja frenaría el aumento de casos? Le voy a leer lo que tengo aquí. ¿Cuándo se establece una alerta roja? Cuando una crisis crece en extensión y severidad. Teníamos 300, 400 casos hace unos 6 meses. Hoy tenemos en 3 días 5.992 casos con 65 muertes. ¿Está esta crisis creciendo en extensión y severidad? ¿Sí o no? Y requiere movilización de todos los recursos necesarios para la atención de la emergencia. Eso quiere decir que todos los recursos del país que hay en salud deben dedicarse a la pandemia, y resolvemos esto en el tiempo que tengamos que resolverlo, lo más pronto posible, y después comenzamos a pensar en las otras medidas de contención para que el factor de contagio disminuya, como debo reconocer que ha venido disminuyendo. Pero en este momento la situación en los hospitales es grave y crítica, es de alerta roja. Doctor Solano, ¿cómo van a dar seguimiento a este tema? Los gremios, las autoridades de la Caja, la Junta Directiva de la Caja le han pedido, pero bueno, la respuesta del Poder Ejecutivo fue esta. ¿Qué se plantean ustedes para mañana, para los días que siguen? Mire, el cuerpo médico, los trabajadores de la salud, estamos ahí para cuidar la salud de los costarricenses y tratar de proteger en la medida que las vidas de los costarricenses no se pierdan. Ahí seguiremos. Ahí seguirá el cuerpo médico, ahí seguirá todos los trabajadores de la salud, enfermeras, auxiliares de enfermería, microbiólogos, todos van a seguir, porque esa es la responsabilidad que hemos asumido desde hace más de 14 meses. Ahí estaremos. Pero hay una cuestión que es importante. Nosotros, como representantes de los médicos, sentimos que tenemos además una responsabilidad social, una responsabilidad con el país de denunciar y decirle al Poder Ejecutivo qué es lo que nosotros consideramos que se tiene que hacer. Hoy el Poder Ejecutivo le dice no a las autoridades de la Caja y le dice no a la Unión Médica Nacional y a todos los demás grupos de representación ciudadana que le han pedido que dé la cara, que se presente, que diga qué es lo que vamos a hacer. Pero si esto no se toma en consideración por parte del Poder Ejecutivo, por parte del gobierno, por parte de don Carlos Alvarado y del ministro de Salud, el ministro Salas, entonces nosotros los médicos seguiríamos haciendo el sacrificio que hemos venido haciendo desde hace más de 14 meses. Ahí estamos, ahí seguiremos. Y esperemos que los equipos de protección personal los tengamos para que no comiencen a caer los soldados y que se vea más afectada la salud de los costarricenses. Pero sí es cierto, al final, decir que ya nosotros cumplimos con nuestro compromiso de plantear qué es lo que creemos, que ya autoridades de la Caja ya cumplieron con su compromiso diciéndole al Poder Ejecutivo, porque tenemos que entender que el presidente ejecutivo de la Caja es parte del Poder Ejecutivo y a través de él se le hizo llegar al presidente lo que creían las autoridades de la Caja que se debía hacer y no se ha hecho. Entonces, en este momento, vamos a ver qué pasa en los siguientes días, que por Dios, yo espero
que no se dé lo que estamos esperando y que muchos entendidos, que muchos epidemiólogos, que muchos conocedores han dicho que si no se toman decisiones fuertes, lo que va a suceder es que tengamos más muertes en este país. Al pueblo costarricense, hasta el cansancio, la Unión Médica Nacional le ha dicho, hay que cuidarse, hay que seguir los lineamientos del Ministerio de Salud, los lineamientos de la Caja. Hasta el cansancio, nuestras redes sociales abarrotadas de mensajes para el pueblo costarricense. Pero bueno, no se ha podido. O de alguna manera ha habido momentos en que se ha permitido el relajamiento, y el relajamiento llega a esto. Cuando se permite que se salga a las playas, cuando se permite que se reúnan 300 o 500 personas, cuando las burbujas ya no son de 6 personas, sino que ya crecen más, cuando se dan esos permisos, entonces sucede lo que sucede, y que entonces, como decía mamá, que cada palo aguante su vela, y que si hay muertes, que haya responsables y que ellos asuman esa responsabilidad. Yo entiendo que hoy nos pusieran a personas como la ministra de Economía, Industria y Comercio, y que hablara de las cámaras, porque nosotros sabemos, y nosotros entendemos cuál es el interés de las cámaras, pero el interés de las cámaras no es el interés de los médicos ni de los trabajadores de la salud. Nosotros velamos por la salud de los costarricenses y velamos porque se mueran los menos, entendiendo con claridad que este es un problema que, además de ser un problema social, es un problema de salud y es un problema económico. Doctor Solano, alto, fuerte, claro y dramático. Muchísimas gracias. Doctor Edwin Solano, presidente de la Asociación de Médicos. Gracias, doctor. Para servirle con muchísimo gusto, y a todos los costarricenses, hay que cuidarse para que esto no continúe después de 2 o 3 meses, y esperamos de veras que tenemos fe en que esos 2 millones de dosis de vacunas estén en Costa Rica lo más pronto posible, porque entendemos también y tenemos claro y hacemos un llamado a todo el pueblo a vacunarse, a no creer en los que dicen que no hay que vacunarse, porque es lo único que le ha permitido a países como Estados Unidos y como Israel relajarse ya. Con el 70% de vacunación en toda la población, ahora sí podemos decir, quitémonos la mascarilla, ya los cuidados no van a ser tan severos, sino que podemos hacerlo. Por eso un llamado al pueblo costarricense. Hay que seguir, y yo entiendo que se haga el llamado para seguir con las decisiones que ha tomado el Ministerio de Salud y la Caja. Hay que vacunarse, pero el Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad con el pueblo costarricense en este grave momento que está viviendo uno de los sistemas de salud que son de los 5 mejores del mundo, la Caja Costarricense del Seguro Social. Gracias, doctor Solano. Buenas noches. Buenas noches. Precisamente en el mismo tema, ante la ola de contagios por COVID-19, el Ministerio de Educación Pública autorizó a profesores y a personal administrativo para que pueda realizar horas de trabajo desde sus casas, pero las medidas no deben interferir en la educación presencial que actualmente se realiza. Vamos a un pase en vivo con la periodista Andrea González, quien nos ofrece detalles sobre este tema. Buenas noches, Andrea, adelante. Buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Efectivamente, esta mañana el Ministerio de Educación Pública emitió una circular en la que le notifica a los directores de los centros educativos que estos tienen la potestad, o al menos eso es lo que se logra leer, que estos tienen la potestad para enviar a sus profesores y personal administrativo a sus casas a realizar lo que todos conocemos como teletrabajo. Sin embargo, esa circular es clara, la presencialidad continúa. De esta forma queda un poco en ambigüedad. De hecho, en la mañana hubo bastante preguntas o repreguntas por parte de diferentes medios de comunicación al Ministerio de Educación Pública y que fueran claros en qué significaba esta circular. Nosotros preparamos la siguiente nota en la que detallamos esta información. Desde este lunes, los educadores podrán impartir desde sus casas las clases virtuales,
sin necesidad de tener que estar en el centro educativo. Lo mismo con el personal administrativo que no requiera de brindar un servicio presencial. La medida busca impulsar el teletrabajo en el sector de la educación y reducir la curva de contagio del COVID-19 por la que está pasando el país. El permiso, que se emitió la mañana de este lunes por el Ministerio de Educación Pública, instruye a los directores de los centros educativos a reprogramar los horarios del personal administrativo y docente para que puedan tener más horas de trabajo desde sus casas. Desde que inició el curso lectivo este 2021, los educadores han tenido que asistir al centro educativo a impartir las lecciones tanto los días de clases a distancia como los días de clases presenciales. Con la nueva circular se les autoriza a los profesores a dar las clases virtuales, que ya de por sí venían dando, ahora desde sus casas, además de realizar tareas como la planificación de las clases y revisión de los trabajos. El MEP asegura que esta nueva medida no sustituye las clases presenciales. Se estima que en Costa Rica unas 320,000 personas no disponen de las condiciones tecnológicas para una educación virtual. Es importante destacar que el curso lectivo continúa con la modalidad combinada, atendiendo los protocolos que se han dispuesto con las autoridades de salud. La modalidad combinada incluye tanto la educación presencial como la educación a distancia. Esta mañana el Ministerio de Educación Pública emitió una circular que habilita a los directores y directoras de los centros educativos para que, cuando el cuerpo docente cuente con las condiciones tecnológicas, pueda impartir las lecciones a distancia desde sus casas. Es decir, el docente deberá asistir al centro educativo solamente los días que tenga que impartir lecciones de manera presencial a sus grupos. La circular del MEP también insta a que el personal administrativo opte por el trabajo desde casa, siempre y cuando no interfiera en el funcionamiento del centro educativo. De esta forma podrán estar desde sus casas al menos 3 días a la semana. La medida de más teletrabajo rige hasta el 27 de junio y se estima que en el MEP laboran alrededor de 66,000 docentes. Don Ernesto, uno de los detalles que quizá llama la atención es que esta circular da la potestad a los directores de rearmar o de reorganizar los calendarios de trabajo de los docentes y del personal administrativo para así ajustarlos a horarios de teletrabajo. Sin embargo, amigos televidentes, también pueden recordar que el curso lectivo tardó hasta casi un mes, casi 4 semanas completas en lograr que estos centros educativos calendarizaran correctamente los horarios de los estudiantes. Pero para explicarnos mejor el tema y ponerlo ya en la realidad, nos vinimos a conversar con don Fernando Torres. Él es el director del Colegio Técnico Profesional de Mario Quiroz Azo, acá en La Unión. Buenas tardes, don Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, aquí estamos para servirle con mucho gusto. Don Fernando, ¿nos explica cuál es la interpretación que ustedes también como directores dan de esta circular y cuál es esa realidad de la virtualidad que, si se quiere, está promoviendo el MEP desde esta nota? Bueno, nosotros que hemos analizado y discutido, digámoslo así, bastante esta circular, la DM-014, la verdad que la hemos visto bastante ambigua. Primero, por un párrafo nos señala de que nosotros como directores tenemos la potestad de acomodar el horario de la parte de nuestro personal. En otro párrafo nos ratifica que solamente los docentes que puedan ir a trabajar de forma a distancia con los grupos que no tengan presencialidad. En otro nos dice que se mantiene la presencialidad y nos culmina diciendo que solamente los del título 1 podrían ir al teletrabajo. Dentro de esa perspectiva, la definición final la tiene uno como director, pero en síntesis prácticamente sabemos que es lo mismo desde el inicio del curso lectivo. Nos conservamos en la presencialidad y debemos de asumir todos los centros educativos, docentes, funcionarios, de mantenerse en la presencialidad. Me explicaba usted que no todos los profesores que tienen virtualidad necesariamente tienen virtualidad todo el día. ¿Cómo es eso y cómo sí podría hacerse efectivo en algunos centros educativos y otros no? Muchos centros educativos, especialmente a nivel de primaria, tienen ubicados los estudiantes o los grupos, vienen 2 días, otros 3, entonces claramente un maestro que atiende presencialmente un grupo de 2 días, los otros 3 podría estar en la casa. Pero a nivel de secundaria, donde sabemos que muchos docentes tienen un grupo de un nivel en la mañana o en la tarde, pero otros grupos de otro nivel tienen que estarlo a distancia, prácticamente no puede irse para la casa, porque aquí nos están mandando a mantener los estudiantes de presencialidad.
Entonces, en resumen, yo diría, la circular nos dejó igual, seguimos en la presencialidad. T1, ¿y qué puestos implica? Porque la circular también permite que esos puestos vayan a las casas, pero usted me explicaba también que eso es casi imposible. Sí, si nosotros señala que le podemos mandar a teletrabajo los del título 1, sabemos que los títulos 1 son los conserjes misceláneos, obviamente a ellos no se los va a mandar para la casa porque ocupamos la limpieza en el centro educativo. Los agentes de seguridad, pues por sus funciones tienen que cuidar el centro educativo. ¿Qué nos queda a los oficinistas? Y los oficinistas en los centros educativos que exista solo uno, no lo podemos mandar para la casa. En particularidad, cada centro educativo tiene lo necesario en oficinistas, no los podemos dejar ir. Prácticamente la circular dice, un funcionario se puede ir, los demás simplemente mantengan esa presencialidad. Nos motivaron con una circular que al final de cuentas nos dice, es un poco ambigua y nos deja claro que seguimos en la presencialidad. Muchísimas gracias, don Fernando, por acompañarnos esta noche. Don Ernesto, ustedes siguen con más información y continuaremos pendientes a las nuevas medidas que podrían seguir tomando el Ministerio de Educación Pública y como recuerda don Fernando, la presencialidad continúa tal como se venía dando desde que inició este curso lectivo con mezcla de la bimodalidad de la educación a distancia también. Ustedes siguen con más información allá en el set principal. Gracias, Andrea. Una situación complicada en todos los ámbitos del quehacer nacional. La educación, la política, la economía, la salud, todo está atravesado por esta tremenda pandemia de COVID que estamos atravesando todos juntos. Precisamente la estrategia del gobierno será acelerar la vacunación de cara al aumento de casos de COVID-19 en el país. Hoy se anunció que el país comprará 2 millones de dosis más de la vacuna Pfizer-BioNTech. Con el fin de acelerar el proceso de vacunación, este lunes se anunció que Costa Rica comprará 2 millones de dosis más de la vacuna de Pfizer-BioNTech que empezarán a llegar al país en julio. La razón principal para optar por esta ventana con Pfizer tiene que ver con tiempo de entrega. Es decir, las que en este momento pueden llegarnos más rápidamente son las que estamos adquiriendo a Pfizer. No tenemos en este momento contratos ni autorizaciones para uso de otras vacunas y si los tuviésemos no hay en este momento la posibilidad, según lo que ha investigado el equipo de la Comisión de Vacunación y Epidemiología, de que lleguen más pronto. Por eso estamos recurriendo al mecanismo que tenemos más a la mano. El jerarca señaló que por el momento el país está a la espera que ingresen las vacunas por parte de COVAX y también las que se compraron directamente con AstraZeneca. Con AstraZeneca hemos hecho ingentes esfuerzos por acelerar el proceso, sin embargo, no está dentro de sus capacidades logísticas una aceleración más que lo que tenemos pactado. Cosa distinta ha ocurrido con la empresa Pfizer, que sí ha mantenido una anuencia permanente a apoyarnos en el proceso de aceleración. Y con COVAX, recordemos que es un mecanismo multilateral, muchísimos países están optando por el mecanismo COVAX y de modo tal que con COVAX pues también dependemos de decisiones que se toman fuera de nuestro país. Precisamente la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, ANCHAN, solicitó al gobierno apresurar la aprobación de otras vacunas como la china o rusa para poder aumentar el paso de la inmunización contra la COVID-19 en el país. Solicitar a la Comisión Nacional de Vacunación, liderada por el señor ministro Don Daniel Salas de Salud, que permita que se pueda avanzar con el registro de más vacunas adicionales a las que ya tenemos, para las que sí hay disponibilidad en el mercado mundial. Especialmente nos referimos a la vacuna rusa Sputnik. Y que si podemos avanzar en ese proceso de registro, vamos a poder ser parte de los compromisos de oferta que estas empresas pueden hacer mientras las vacunas son aprobadas por EMA, OMS y FDA. No es una posibilidad que esté descartada, sin embargo, en este momento no existe esa ventana de oportunidad por las razones que he mencionado. Hay conversaciones con los gobiernos, hay autorizaciones sanitarias en proceso y hay criterios técnicos también del equipo especializado nacional para poder trabajar con las que ya tenemos.
Por el momento se han adquirido 6 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que son suficientes para 3 millones de personas. Con AstraZeneca, 1 millón de dosis y el mecanismo multilateral COVAX, 2 millones de dosis. La empresa Microsoft impartirá una capacitación a los diputados para que puedan votar de manera virtual cuando no se pueda sesionar de manera presencial. Al regresar de la pausa le traemos los detalles. Quédese en la señal de Canal 13. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. Han pasado 29 días exactamente. ¿Te da miedo que te descubra? Que no estaba como un jueguillo de esos que usted... Quítalo. En Cine en Cortos, este jueves 13 de mayo a las 9 de la noche, veremos varios cortos de la serie Secuelas de la Cuarentena, que nos cuentan cómo este estado nos lleva al egoísmo. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. La recuperación sostenible se basa en entender que podemos producir sin hacerle daño a la naturaleza, donde la innovación, el conocimiento, ese talento humano se une con la biodiversidad, y eso es en lo que estamos como país. ¿Cuáles son esas inversiones que nos van a generar más empleo, reducir la contaminación? Y lo podemos hacer porque la tecnología está ahí, porque el conocimiento está ahí, porque la ciencia nos indica que ese es el camino. La recuperación sostenible es posible. Este es el programa de televisión costarricense que desde hace 15 años promueve la inclusión de personas con discapacidad y personas adultas mayores. Conscientes de esta oportunidad, aprovechamos el espacio para compartir con ustedes contenidos de calidad que le aporten a su vida y de los que ustedes son partícipes. A las 7 de la noche con 47 minutos reanudamos esta edición estelar de Costa Rica Noticias. En los próximos días, los diputados recibirán una capacitación de la empresa Microsoft para que finalmente se puedan realizar las votaciones virtuales de los proyectos de ley cuando no se pueda sesionar de manera presencial. Con el fin de evitar suspender futuras sesiones en el Parlamento, la Administración de la Asamblea Legislativa realiza junto con la empresa Microsoft un plan de capacitación para que en los próximos días cada diputado aprenda a utilizar una nueva aplicación que les permita sesionar y votar de manera virtual. Según el director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, las sesiones virtuales no se han podido realizar porque no existía un mecanismo para que los diputados y diputadas pudieran votar de manera virtual. Estuvimos esperando que Microsoft, quien muy generosamente desarrolló esa aplicación para la votación virtual, que es tal vez donde ha habido confusión. Las sesiones virtuales se han podido realizar desde hace mucho tiempo, no así la votación electrónica. El sistema no lo tiene. Entonces Microsoft desarrolló esa aplicación, que fue la presentación que se hizo hace unos días. Con la creación de esta nueva aplicación, ahora se realizará una capacitación individual de cada legislador para que puedan posteriormente realizar sus votaciones. Tenemos un plan de capacitación donde se va a conocer ahorita por fracciones, por persona en cada fracción, para insistir mucho en el tema. Con esa inducción o capacitación estaríamos perfectamente en condiciones de llevar a cabo no solo la sesión, sino la votación. Esto conlleva, esa práctica no es fácil, no es lo mismo, no todas las personas están familiarizadas con la tecnología. Esta semana nuevamente se suspendieron las sesiones del plenario legislativo por el aumento en casos de contagios de la COVID-19. El año pasado los diputados adelantaron sus vacaciones de diciembre debido a un brote en el Congreso por COVID-19. También lo hicieron previo a la Semana Santa y el pasado mes de abril se paralizó el Congreso debido a nuevos contagios.
Nos movemos hacia los deportes con un adelanto de lo que vamos a tener 8:30 de la noche en Deportivas del 13. Le doy la bienvenida a nuestra compañera Andrea Salazar. Buenas noches, Andrea. Hola, ¿qué tal? Adelante con la información deportiva que está, como todo lo demás, entre comillas, y en la cola de un venado. Así es, ya usted lo dijo bien, y bueno, precisamente hoy, don Ernesto, se reanudó el campeonato nacional con el partido que estaba pendiente de la fecha 21 entre Alajuelense y Sporting. Por cierto que Alajuelense mantiene ese invicto, ganó 1-2 a Sporting y lo pone a Sporting en graves aprietos. Ahora están entre dichos si desciende automáticamente o no. La cosa es que, como usted lo dice, todavía la curva de contagios en el país va en alza y todo está en dudas. Podría ser que se reanude el torneo y que dentro de unos días digan que siempre no. Entonces, bueno, es parte de lo que hemos aprendido a vivir con esto de la pandemia. Y por cierto, que ahora lo hablábamos fuera de cámaras, de hecho hay un torneo de tenis de mesa que se está realizando ahorita, son 3 torneos seguidos. Esto va a ser una información que vamos a tener mañana de una manera más ampliada, pero están haciéndolo en una burbuja. Hay un control mayor que el que hay, por ejemplo, en el fútbol. Lo que pasa es que en el fútbol creo que hay un tema de burbujas, de controles, pero hay un tema de conducta, sobre todo de disciplina, sobre todo en el fútbol masculino. Así es, por cierto, por ejemplo, en esto del tenis de mesa, hay equipos de Guatemala, hay equipos de Panamá, de Honduras, están acá, pero están en una burbuja, y el jugador que no acepte las condiciones o que se salga de todas las reglas que hay para estar dentro de esa burbuja, pues quedaría fuera del torneo, aunque esté ya por disputar la final. Vuelve para la casa. Exactamente, se devuelve en el avión para la casa. Le dan el tiquete y el pasaporte. Y muchas gracias. Muchas gracias. Así es, bueno, esto es parte de lo que vamos a tener también hoy, la tercera etapa del Giro, así que vamos a ver qué pasó en ese Giro Italia. Buenísimo, variadito como debe ser. Así es. Andrea Salazar, gracias. Gracias, don Ernesto. La farmacéutica BioNTech asegura que no existe evidencia de que su vacuna contra la COVID-19 necesite modificaciones para ser eficaz contra otras variantes del virus. Al volver de la pausa, le traemos toda la información internacional. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. Código 13. Acceso a la tecnología. Los miércoles a las 9 de la noche, con repetición los viernes a las 11 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Estamos de regreso y vamos a desarrollar ahora el bloque de información internacional. La farmacéutica alemana BioNTech dijo que no existe evidencia de que su vacuna contra la COVID-19, desarrollada en conjunto con Pfizer, necesite modificaciones para ser eficaz contra las otras variantes del virus.
Por ahora sin cambios. La farmacéutica alemana BioNTech dijo el lunes que no existe evidencia de que su vacuna contra el coronavirus desarrollada conjuntamente con Pfizer necesite modificaciones para ser eficaz contra las otras variantes del virus. Su director ya había afirmado en abril que el producto protege contra la cepa india. La compañía aseguró en marzo que comenzó las pruebas para una versión modificada específica para las variantes, anticipando la necesidad de en algún momento hacer ajustes a su vacuna actual. También hay una evaluación en marcha sobre el impacto de una posible tercera dosis para extender la inmunidad y proteger contra las variantes del virus. La vacuna de Pfizer-BioNTech fue la primera en ser autorizada en países occidentales y actualmente es aplicada en más de 90 naciones. Se espera que su producción alcance 3.000 millones de dosis para finales de este año. Las imágenes de fiestas callejeras sin mascarillas ni distancia tras el fin del estado de alarma causaron estupefacción en España, en donde el gobierno lanzó un llamado a la responsabilidad. España puso fin al estado de alarma por el COVID el fin de semana y cientos de jóvenes salieron a las calles a festejar. Las imágenes de fiestas callejeras sin mascarillas ni distancia impactaron al punto que el lunes el gobierno llamó a la responsabilidad. En un artículo en el diario El País, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, advirtió que el fin del derecho de excepción no significa el fin de las restricciones. Añadió que las autoridades seguirán actuando y que la ciudadanía debe seguir comportándose con responsabilidad. Las imágenes de celebraciones volvieron a generar un fuerte debate político en un país descentralizado, donde ha habido disparidades entre regiones a la hora de cómo gestionar la crisis sanitaria. Con casi 79.000 fallecidos y 3,5 millones de contagios, España fue uno de los países más golpeados por el virus en Europa. Actualmente el 28% de la población española cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID. Y la violencia corre como la pólvora en la explanada de las mezquitas en Jerusalén Este. Allí más de 200 palestinos fueron heridos en choques y represión que desató la policía israelí. Más de 150 personas tuvieron que ser evacuadas a hospitales y hay 4 heridos en estado grave. La policía israelí dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma. La violencia corre como la pólvora en la explanada de las mezquitas en Jerusalén Este. Más de 200 palestinos han resultado heridos en choques con la policía israelí. Unos 150 tuvieron que ser evacuados a hospitales y entre los heridos, 4 de ellos están en estado grave. La policía dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma. Los disturbios se extendieron por los alrededores de la mezquita Al-Aqsa y por las calles de la ciudad vieja, incluyendo algunos enfrentamientos con israelíes en la zona. La tensión ha escalado en Jerusalén Este durante el fin de semana con 3 noches consecutivas de disturbios coincidiendo con el mes sagrado del Ramadán, el posible desalojo de familias palestinas en favor de colonos judíos, a lo que se añade una jornada especialmente tensa este lunes por la conmemoración del Día de Jerusalén, en que los israelíes celebran lo que consideran la reunificación de la urbe. A medida que se intensifica la violencia, los ministros de Exteriores del bloque, reunidos en Bruselas, instan a la moderación. Quiero enfatizar la necesidad de llamar a todas las partes en Jerusalén a evitar todo tipo de violencia que es enemiga de la paz. Necesitamos que los más moderados traten de controlar la situación para evitar cualquier tipo de violencia, declaró Augusto Santos Silva, ministro de Exteriores de Portugal. En la agenda de los representantes de Exteriores de la UE está el hecho de que en Palestina se hayan pospuesto las elecciones parlamentarias después de que Israel no haya autorizado realizar los comicios en la ocupada ciudad de Jerusalén Este. Los ministros tratarán de apoyar a los palestinos en este tema. A las 8 de la noche llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con las noticias de Canal 13. En unos minutos voy a conversar con el doctor Mario Espinosa,
un biólogo que aplica una novedosa técnica científica para buscar rastros del pez sierra de dientes largos, una especie que se creía extinta hasta hace muy poco tiempo. Quédese en la señal de Canal 13, que ya volvemos con esta interesante entrevista de fondo. Las vidas de Nina y Damián se cruzan. Hola, Nina. Ambos